Buenas tardes. Les habla Jairo Cárdenas, ingeniero mecánico. En este video vamos a hablar de presión y fuerza. La presión me la puedo imaginar como una columna, como una barra que está apoyada en un área de 1 centímetro por 1 centímetro y cuyo peso son 100 kilogramos. Es decir, hay 100 kilogramos sobre 1 centímetro cuadrado. Esa es la característica que tiene un fluido que está presionado y que tiene esa característica, 100 kilogramos por centímetro cuadrado, que se la dio. Pudo ser una bomba, pudo ser un acumulador, no importa cuál es, pero tiene la característica de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Y yo la puedo esquematizar con una flecha, con un vectorcito aquí de 100 kilogramos sobre un área de 1 centímetro por 1 centímetro, es decir, 1 centímetro cuadrado. También me puedo imaginar una superficie y esta flecha ponerla a cada centímetro cuadrado de esa superficie. En este caso tengo una superficie de 3 centímetros por 3 centímetros, de manera que tengo 3, 6, 9 flechas, cada una de 100 kilogramos. De manera que la fuerza total que se aplica a esta superficie es la suma de los 9 vectores, o sea, 9 por 100, es decir, 900 kilogramos. Eso, pues, prueba que la fuerza aplicada a una superficie es igual a la presión del fluido por el área. En este caso la fuerza es 100 kilogramos por centímetro cuadrado, que es la presión, multiplicada por 9 centímetros cuadrados, que es el área de esta superficie, centímetros cuadrados que está multiplicando, centímetros cuadrados está dividiendo. Tacho esto porque se simplifica y me queda 100 por 9 kilogramos. 100 por 9 me da 900 kilogramos. Si yo aplico eso en un pistón, pues en un cilindro hidráulico que tiene 4 centímetros de diámetro, pues pasa eso, el fluido que entra aquí y tiene presión, digamos, de 100 kilogramos por centímetro cuadrado, él en todas direcciones aplica fuerza. A cada centímetro cuadrado que ve, le aplica los 100 kilogramos. Pero lo que nos interesa es el movimiento de este pistón. Para que ocurra eso, nos interesa son las fuerzas que se hacen a esta superficie. Y entonces, de acuerdo a esta formulación, a esta receta, nosotros tenemos que la fuerza es igual a la presión por el área en centímetros cuadrados. Nosotros tenemos que el área del círculo de 4 centímetros es pi por diámetro al cuadrado sobre cuarto, y eso nos da 12.57 centímetros cuadrados, de manera que la fuerza es igual a la presión de 100 kilogramos por centímetro cuadrado por 12.57 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados y centímetros cuadrados se elimina y queda 100 por 12.57, queda 1257, y la palabra kilogramos, 1257 kilogramos. Esto es equivalente a 1.257 toneladas. Lo importante es tener en cuenta que un fluido que está a presión ejercita una fuerza sobre cada unidad de área que ve. Y nosotros evaluamos, pues aquí está haciendo fuerza para allá y para acá y para acá. Realmente esas fuerzas no nos interesan porque pues la aguantan la camisa del cilindro, etcétera, la construcción mecánica, pero sí nos interesa la fuerza para que se mueva el pistón, que es la función que quiere el diseñador. De tal manera que es las fuerzas que son perpendiculares a la cara, al área donde va a hacer el ejercicio de la presión. Por otra parte, miramos aquí presión y caudal.
Estas se llaman variables de esfuerzo y variables de flujo. Así lo dicen en la física. Y son varias, por ejemplo. Está la de la corriente, en donde el voltaje es la fuerza, la variable de esfuerzo, y la corriente es la variable de flujo. Ello quiere decir que el voltaje suministra la fuerza y hace pasar la corriente a través de una resistencia. Lo mismo pasa acá. Acá el caso es de flujo hidráulico y entonces la presión tiene una relación igual que aquí, voltaje igual intensidad por resistencia. Aquí tiene voltaje igual al caudal por una resistencia al flujo. No sabemos cuál es. En este caso tenemos una bomba que emite aquí una presión que se registra acá y que aquí está regulada por esta válvula que es la resistencia. O sea, dependiendo de la apertura, permite más o menos flujo. También hay otras como la temperatura y el flujo de calor, es decir, hay un delta de temperatura entre un cuerpo caliente y uno menos caliente, y esa diferencia de temperatura empuja un flujo de calor en transferencia de calor. También la fuerza y la velocidad. La fuerza que se le aplica a un objeto hace que éste adquiera velocidad y esa fuerza también es proporcional a una resistencia del movimiento lineal. También tenemos el torque y la velocidad angular, donde el torque aplicado produce una velocidad angular que tiene también una resistencia. La cuestión es que la duda siempre es que se dice que la batería, por ejemplo acá, pues unos dicen que suministra voltios y otros que esta batería suministra amperios. Realmente están relacionadas entre sí por estas ecuaciones y dependen la una de la otra. En el caso del flujo hidráulico pasa igual. Hay alguien que dice que la bomba no puede emitir presión, pero realmente si cerramos esta válvula y tenemos aquí, por ejemplo, una bomba variable de pistón, como son las que tienen por ejemplo, las inyectoras Boy tienen este tipo de bomba que cuando llega a una presión determinada, la bomba deja de bombear, el motor sigue girando, pero los pistones de la bomba apenas oscilan para mantener la presión acá, pero no hay caudal, el caudal es cero. Apenas se abre esta válvula, entonces empieza a pasar el caudal y en ese caso ya no solamente está generando una presión, sino además pasando litros por minuto o galones por minuto, es decir, está pasando un flujo. La relación entre las dos, pues depende de la costumbre, ¿no? Un reparador que está al pie de una válvula, digamos, lejano de la bomba, pues cuando él dice prendan la bomba es porque quiere tener presión acá. Y entonces él considera que la bomba le manda presión. En ese caso, si él abre la válvula, entonces además de presión le va a mandar un flujo. Son costumbres de cómo se dice que hace la bomba, pero las bombas están fabricadas, claro está, para transportar caudal. Esa relación entre las ecuaciones es más o menos como la pregunta de qué fue primero, si el huevo o la gallina. No es relevante la pregunta porque pues están tan relacionadas los dos y el uno es causal del otro que es difícil. Pero la pregunta la solución, o sea, no es tan fundamental para poder seguir. Es decir, a ratos podemos considerar que la bomba suministra presión, o a ratos podemos considerar que además de presión suministra galones por minuto, es decir, un flujo. Lo importante, pues, es decir, la relación de estas relaciones de variables de esfuerzo y de flujo, pues han sido estudiadas muchos, pues no entiendo mucho las cosas, pero se pueden consultar, se llaman variables de esfuerzo y de flujo,
y en inglés llaman Effort and Flow Variables. Nosotros tenemos nuestro cilindro hidráulico que no tiene tanto problema, que es para una inyectora pequeña, y de él sabemos el diámetro, nosotros sabemos el recorrido, qué es lo que va a hacer, cuánto va a recorrer, cuánto va a inyectar. Nosotros sabemos la presión y vamos a trabajar con una presión máxima de 140 bares. Y con el área del pistón, nosotros encontramos el área, la calculamos a partir del diámetro. La fuerza es el producto de la presión por el área. El volumen recorrido, el volumen que necesita el cilindro para funcionar en su carrera completa es igual al área por el recorrido. El caudal, pues, es el volumen y el tiempo dividido por el tiempo que se gasta o lo que queremos que se gaste en un recorrido. Digamos, por decir algo, 4 segundos, 3 segundos en una inyección o algo así. Y esos datos nos darán la potencia expresada como producto de la presión y el caudal encontrado aquí para saber de qué potencia es el motor de la bomba de la inyectora, de la mini inyectora que vamos a seguir tratando de diseñar. Gracias, es todo por ahora. Muy amables por su atención.